de la clase, del primer parcial, ¿ok? Muy bien. Ya vimos ayer la acción subrogatoria, quedó ampliamente explicada. Les expliqué la diferencia entre la acción subrogatoria y subrogación. Les expliqué los caracteres de la acción subrogatoria, ¿verdad? Que siempre solo tiene que haber un solo deudor y un solo acreedor, que si hay más de un deudor, más de un acreedor, estaríamos hablando de concurso de acreedores. Les expliqué que dentro de esta figura de concurso de acreedores, lo que se da son esas dos figuras de quita y espera. Quítame intereses, quítame capital y dame una espera. Te iba a pagar te iba a pagar en 24 meses, dame 48 meses, etcétera, etcétera, ¿verdad? También que es un ejercicio facultativo porque porque ningún acreedor puede ser compelido a ejercerla o a promover la acción, ¿verdad? Que es indirecta, porque aunque el acreedor la ejercita en su interés propio, legalmente la ejerce en nombre y en representación de su deudor. Y también dijimos que es un derecho de crédito, por lo tanto es una acción personal y no una acción real. Y también les dije que el artículo 1370 exige que para establecerla, que se persigan primero los bienes del que está en posesión el deudor y solo cuando no tenga bienes es que se podrá perseguir su crédito. ¿Qué quiere decir eso? Que si el deudor tiene bienes suficientes para responder por la deuda, la acción subrogatoria es improcedente. También les expliqué que si bien era necesario perseguir primero los bienes que el deudor está en posesión, les expliqué que no es necesario ejercer la acción subrogatoria, o sea, acreditar previamente en un juicio que el deudor carece de bienes. Es suficiente que en el juicio contra el tercero se acredite su insolvencia, o sea, que no es necesario dirigirse primero contra el deudor para acreditar que no tiene bienes suficientes. ¿Por qué? Porque en el mismo juicio en que se promueve la acción subrogatoria se podrá probar ese extremo. Luego entramos en la acción pauliana o revocatoria. Dijimos que la doctrina la define como la facultad que tienen los acreedores para pedir la revocación o rescisión de los actos y contratos celebrados por el deudor de mala fe en fraude de sus derechos. Recuerden, la rescisión, siempre que uno dice que se rescinda un contrato, está diciendo que se anule, ¿verdad? Y que los fundamentos de esta acción pauliana o revocatoria está establecida en el artículo 2244, que dispone que en el cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros. ¿Ok? Luego les expliqué los requisitos que exigía el derecho romano para establecer la acción pauliana. Eso se los expliqué ayer. No, ¿verdad? Ok. Entonces, lo anterior sí, ¿verdad? Los fundamentos y todo. Ahora, les dije que la naturaleza de esta acción pauliana es una acción personal, rescisoria y subsidiaria. ¿Por qué decimos que la acción es personal? Porque su fin prácticamente es el cobro del crédito por el acreedor. ¿Por qué decimos que es rescisoria? Porque tiende a invalidar los actos o contratos fraudulentos. Eso es el efecto primordial de la rescisión, ¿verdad? Tiende a invalidar los actos o contratos fraudulentos. Y es subsidiaria, ¿por qué? Porque primero se deben perseguir los bienes que el deudor tenga en su poder y solo cuando no lo tiene, entonces procede la acción por insolvencia. Bueno, entonces, el derecho romano exigía para establecer la acción pauliana los siguientes requisitos. Número 1, que el acto impugnado hubiera ocasionado, que realmente hubiera ocasionado una disminución
o empobrecimiento del patrimonio del deudor. Que el acto impugnado hubiera realmente, haya ocasionado realmente una disminución o empobrecimiento del patrimonio del deudor. El número 2 es que el acto sea perjudicial para el acreedor. Que el acto sea perjudicial para el acreedor. Y el tercero sería que el deudor tenga conciencia de su insolvencia. Que el deudor tenga conciencia de su insolvencia. Si ustedes miran qué requisitos más esenciales, que el acto impugnado haya producido disminución o empobrecimiento en el patrimonio del deudor, que el acto sea perjudicial para el acreedor y que el deudor tenga conciencia de su insolvencia. Pero tienen que recordar algo que es bien importante, que los terceros, atención a esto es examen, los terceros que contratan con el deudor deben hacerlo de mala fe. ¿Por qué? Vamos a irnos al artículo 1601 del Código Civil y voy a pedirle a Saraí, si me haces el favor, Saraí. Saraí. ¿No estás en clase, Saraí? Ok, sí. Por favor, el artículo 1601. Ahorita, permítame. Gracias, Saraí. Dice, las acciones rescisorias no podrán hacerse efectivas contra terceros poseedores de buena fe, sino en los casos expresamente señalados por la ley. Miren qué tremendo. Entonces, ¿qué les digo? Muchas gracias, abogada Savillón. Que los terceros que contratan con el deudor deben hacerlo de mala fe. Vámonos al ejemplo. Sasa, que fue la accidentada, le vendió, le donó los aviones a TAN. Pero viene TAN y le vende los aviones a American. Podían los acreedores de Sasa demandar a American. Si American hubiera comprado estos aviones o sus actos en esta compra, los hubiera hecho de buena fe, definitiva. Care, enciéndame la luz, por favor. Definitivamente no hubiéramos podido ejercer la acción rescisoria. ¿Por qué? Dice el artículo 1601, las acciones rescisorias no podrán hacerse efectivas, o sea, no se puede ejercer la acción de rescisión contra terceros poseedores de buena fe, sino en los casos expresamente señalados por la ley. Este artículo 1601 de la rescisión de los contratos lo utilizan mucho los abogados sinvergüenzas. ¿Qué pasa? Hay una persona que invade un terreno, ¿ok? Es el primer poseedor. Este lo vende, es el segundo poseedor. Y entonces, para sanear la irregularidad del tercero, entonces lo vende a un tercero, es el tercer poseedor. ¿Y qué va a alegar el tercer poseedor? Va a alegar buena fe. Entonces, algo ilegítimo, ilegal, incorrecto, un fraude se convierte en algo lícito porque el artículo 1601 dice que las acciones rescisorias no podrán hacerse efectivas contra terceros poseedores de buena fe, sino en los casos expresamente señalados por la ley. Entonces, miren, pongan atención a esto, no para el examen, para su ejercicio profesional. El fraude o mala fe no es definido por nuestro Código Civil, pero la doctrina y algunos códigos, ¿cómo la definen? ¿Cómo definen lo que es fraude? ¿Cómo definen lo que es mala fe? Bueno, lo definen como el conocimiento que el deudor tiene, del mal estado de sus negocios, como el conocimiento que el deudor tiene del mal estado de su negocio. ¿Qué significa eso? Eso significa que el deudor que sabe que su situación patrimonial es precaria,
no puede menos saber que el acto que ejecute produce o agrava su insolvencia y consiguientemente perjudica a los acreedores, pero no por el hecho de que perjudica a los acreedores, perjudica a los acreedores sabiéndolo, o sea, a sabiendas. Miren, la prueba del fraude se hace bien difícil en nuestra legislación. No saben cuán difícil son los juicios de fraude. ¿Saben por qué? Porque el artículo 724 de nuestro Código Civil reza de la siguiente manera. 724. La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros casos, dice este artículo, la mala fe deberá probarse. ¿Saben ustedes lo que es probar la mala fe? Preguntas. Está claro, abogada. Gracias, Cintia. ¿Me lo puedes explicar? Con tus propias palabras. ¿Cintia? Abogada. La prueba del fraude. Carlos Ordóñez. Quiero hacerle una consulta. Este Dime. caso se da, por ejemplo, cuando una persona tiene una deuda con otra y el único bien que tiene para poder saldar esta deuda lo dona a sus hijos o a otra persona. Entonces se puede hacer de que esta acción quede nula. No, Carlos. Vamos a decir que esa acción, se puede pedir sobre esa acción la rescisión. Así hablamos los abogados. Puede pedirse, abogada, sobre ese acto y ese hecho, la rescisión de esa donación. Sí se puede hacer. ¿Sabes por qué? Porque el deudor, Carlos, sabe perfectamente que tiene conocimiento del mal estado de sus negocios. Sabe que va a perder su casa. Sabe que va a perder sus predios. Sabe que va a perder las cabezas del ganado. Y entonces, pero sabe también, lo sabe, tiene conocimiento. Eso es, aunque nuestra ley no define lo que es el fraude o la mala fe. Cuando actúas de mala fe, estás actuando fraudulentamente. Sin embargo, mira lo que dice la doctrina, y algunos códigos lo definen cuando dicen el conocimiento que el deudor tiene del mal estado de sus negocios, y sabiendo que estás mal en tus negocios, vendes tus bienes. ¿Para qué? Para no perderlos. ¿De qué manera lo hiciste? Lo hiciste fraudulentamente. O si no, agarran lo que establece el artículo 1661. Lo venden, como saben que lo van a perder, lo venden al amigo, y el amigo lo vende al amigo del amigo. Y entonces, no, pero es que yo compré, a mí me lo vendieron, pero, ¿y cómo vas a probar la mala fe? El conocimiento, pero es que yo no sabía. Este artículo 1601 es el que utiliza cualquier cantidad de abogados inmorales e indecentes que abundan, es vergonzoso. ¿Sabes qué otra figura utilizan? El patrimonio familiar. Acuérdate que cuando los bienes se ponen dentro del patrimonio familiar, son inembargables, son indivisibles y son inalienables. No se pueden embargar, no se pueden hipotecar, no se pueden perder, no se pueden enajenar, hipotecar, gravar, no se pueden dividir. Entonces van con cualquier cantidad de acreedores a tu firma legal. Y que te dicen, abogado, mire, yo voy a perder, ¿qué puedo hacer? Una persona decente te dice, sométase a un concurso de acreedores, son abogados. Y entonces vienen porque hay que ser ignorante jurídicamente hablando, para que veas una situación precaria y como abogado le digas a tu cliente, vamos a ponerlo en patrimonio familiar. Si el patrimonio familiar, el monto, que ahí hay una interpretación difícil, porque el juez dice, la ley dice $1 millón, pero de lempiras, perdón, pero dice luego que el juez
va a poder modificar ese monto tomando en consideración las devaluaciones o las fluctuaciones de las monedas. Pero tú sabes lo que es que le digas a una persona que está cometiendo fraude, que tú lo incentives a que cometa el fraude, bajo la figura del patrimonio, perdónenme, bajo la figura, amorcito, estoy dando clases, I love you, te amo, y bajo la figura del patrimonio familiar, y que le digas, hay que ponerlo bajo patrimonio familiar, pero cuando solicitas el patrimonio familiar al tribunal, ¿qué es lo primero que crees tú que hacen? Publicarlo en el diario oficial La Gaceta, el señor fulano de tal y mengano de tal, han puesto estos y estos bienes. ¿Y qué crees que hacen las instituciones financieras? 24 horas del día, 1, 2, 3, 5 personas revisando la Gaceta. ¿Pueden ir a presentarte oposición al tribunal? Claro que pueden presentar oposición al tribunal. El día de mañana, estos acreedores quieren ejercer las acciones, te van a querellar a tu cliente por fraude y ahí te van a terminar matando, pegándote un par de tiros. ¿Por qué? Porque trataste de sacarlo de un problema, le salvaste que no perdiera las casas, pero permitiste por asesorías mal dadas que actuara fraudulentamente. Y ustedes no saben cuántos abogados irresponsables hay en eso. Vos le puedes decir, le debe mucho, estoy desesperado, pero está en quiebra. No, abogado, pero lo voy a perder. Pida un concurso de acreedores, esa es la salida. Quita y espera, quítenme por favor, esperen. Y el tribunal tiene la obligación de recibirlo. Y vas a probar que no está quebrado porque todavía los bienes están a nombre de él, porque toda la vida los bienes no están hipotecados, no están grabados. Me doy a entender. Cuidado, abogados, cuidado. Pero les voy a decir, la prueba del fraude en nuestra legislación se hace difícil por esta regla del 724. La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros casos, dice este artículo, la mala fe debe probarse, probar la mala fe. Entonces, entre nosotros se ve a diario ciertos deudores que para burlar los derechos de hipoteca se ha hecho demandar, por ejemplo, por la vía laboral, por los trabajadores ficticios, ¿me entienden? Por sus privilegios de créditos laborales. O sea, se ve mucha gente que cuando se mete a tanto compromiso, termina cometiendo fraude, y ahí generalmente los abogados podemos caer y podemos inducir y podemos asesorar de manera ilícita a un cliente. Miren, lo último que se hace en la vida es cobrar. Yo no cobro. ¿Cuánto es, abogada? Tanto. Pero le aclaro. Este juicio se lo pueden llevar abogados aquí por 5,000 lempiras. ¿Y usted cuánto cobra, abogada? $4,000. Los tiene que depositar el 60% aquí, en esta cuenta, y el resto cuando le entregue la resolución de su caso. No le garantizo que voy a ganar. Lo único que le puedo garantizar es que nadie en esta firma legal se va a vender por dinero. Aquí nadie se vende ni se compra. Aquí se trabaja con rectitud y honestidad. Es lo único que le puedo garantizar. No le puedo garantizar resultados. ¿Por qué? Porque simple, sencilla y llanamente los niveles de corrupción en los tribunales es salvaje. A mí me tienen miedo, yo lo sé. Qué bueno, qué bueno. Jueces, que abogada pase, ¿a qué? No es que miren, la señora juez quiere hablar con usted, pregunte de qué. No, abogada, es para el caso, dígale a la juez que si tiene algo que ver, que decir, que lo diga en las resoluciones. Yo no tengo por qué andar entrando en oficinas de jueces a saludarle. Que la abogada la quiere saludar, dígale que la quiero mucho, que Dios la bendiga. ¿Qué tiene que andar haciendo un abogado en oficinas de jueces? Que resuelvan conforme a derecho. Me doy a entender, abogada, mire, la van a matar porque que me maten, ni modo. Desde que escogí derecho sabía los riesgos que me iba a correr. Ok, abogada. Dígame, abogada Doris, dígame. Una consulta, abogada. ¿Y usted exclusivamente cuándo ha usado el artículo 1601? ¿Cuando la persona realmente está en quiebra? ¿Cuando no tiene la verdad cómo solventar con sus acreedores? Abogada, yo jamás
jamás en mi vida he traspasado propiedades previendo de que contra el tercero de buena fe no se puede ejercer acción rescisoria. Abogada, si nosotros los abogados no hubiéramos llegado a tiempo con Sasa, Sasa le vendió a TAN y TAN le vende a América, no se hubiera podido hacer absolutamente. Los acreedores se hubieran quedado oliendo. Esa es la palabra correcta. ¿Me doy a entender? Si una persona abogada está quebrada, no puede ejercer el concurso de acreedores. Pero si esa persona todavía tiene sus bienes, usted le puede asesorar. Mire, hay una figura. ¿Sabe lo más importante, abogada? Al cliente no se le miente. Mire, hay una figura que le puede dar resultado. Llamar a los clientes. Pero abogada, y no lo puedo, si usted lo pone en patrimonio familiar, búsquese otro abogado. Yo no puedo. Yo no puedo. Que mire, abogada, pero dicen que es que para que no me lo puedan quitar. Bueno, por el amor de Dios, los actos y los hechos, tarde o temprano, ¿quién los disfruta? Los buenos los disfruta quien los hizo y los malos también quien los hizo. Pero yo no me voy a prestar a pasar a terceras personas para que no lo pierdan. Lo siento, no puedo, pero abundan abogados que lo hagan. Yo le explico y le digo, usted está incurriendo en fraude. ¿Y sabe qué? Lo van a querellar criminalmente. ¿Y sabe cuántos años le van a poner de cárcel? Tal y tal. Mire, vámonos al código. Este es el delito de fraude y usted tiene toda la tipicidad del mismo. Pero que el abogado tal me dijo, váyase para donde el abogado. Y tienen una suerte esos abogados. A veces son de los que dirigen los congresos nacionales, que han quedado con casas, ladrones, ni modo. Pero Dios les pasa la cuenta. Ok, chicos. Ahora vamos a ir, al artículo, si no hay alguna otra pregunta, al artículo 1371. Acuérdense, no vayan, este artículo de la acción Pauliano revocatoria, esto no se aprende para pasar un examen, esto se aprende para ejercicio profesional. La acción subrogatoria, el deudor de mi deudor es también mi deudor. El anatocismo, la capitalización de interés o llamado interés compuesto. Todo esto es contratos. Ahora vamos al último artículo del primer parcial. Artículo 1371. Voy a pedirle a Walter Antonio Díaz Mendoza. Walter. Buen día, abogada. Buenos días, Walter. Ok, buenos días. ¿Lo tenés a mano? Sí, ya se lo leo. 1370. Artículo 1300. La responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de la acción para hacerla efectiva es nula. ¿Qué número me leíste? 1361, no sé si era ese. 71, hijo. 71. Ok. Disculpe. Ajá. Ok. 1371. Todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con sujeción a las leyes, si no se hubiese pactado lo contrario. Bien, muchas gracias, abogado, muy amable. Esto se llama transmisión de los derechos. Atención a esta figura, mucha atención. Según el artículo 1371, todos los derechos adquiridos se pueden transmitir. No estoy diciendo transferir, estoy diciendo transmitir. Y como estoy haciendo esa diferencia, no estaría malo que se metieran a un diccionario jurídico y que buscaran las diferencias esenciales entre transmitir y transferir. Aquí estamos hablando de transmitir. Dice, todos los derechos adquiridos se pueden transmitir mediante contrato. Esa es la regla general. Ahora viene la excepción a la regla, salvo pacto en contrario. Cuidado, porque esta regla debe entenderse limitadamente. ¿Por qué? Porque hay derechos que no pueden transmitirse por contrato. Por ejemplo, el derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva. ¿Dónde está eso?
en el artículo 1566. Por ejemplo, el derecho a pedir alimentos. ¿Dónde está la intransmisibilidad de esos derechos? En el artículo 403, ambos del Código Civil. Por eso mismo, el artículo 1371 dice que la transmisión se ha de hacer con sujeción a las leyes. Entonces, esa disposición que todos los derechos se pueden adquirir mediante contrato, hay que poner en atención al salvo pacto en contrario. Pero, ¿qué es derecho adquirido? Entonces, si quieren apuntar la definición, derecho adquirido es el que por razón de la misma ley, se encuentra irrevocable y definitivamente, incorporado al patrimonio de una persona. Derecho adquirido es el que por razón de la misma ley, se encuentra irrevocable y definitivamente incorporado al patrimonio de una persona. Pero, abogado, esta definición, ¿a qué clase de derechos se está refiriendo? Se está refiriendo a los derechos de carácter real o patrimonial. Atención a esto. Se está refiriendo a los derechos reales o patrimoniales. Díganle a Karen que me traiga agua, mi bote, por favor. Entonces, frente a estos derechos patrimoniales, están, ¿verdad?, los derechos de carácter personal o personalísimos. ¿Y cuáles son esos derechos? Gracias, Karen. Personal o personalísimo. La calidad de hijo. La condición de ciudadano. La calidad de cónyuge. Los alimentos. A estos derechos no se refiere el artículo 1371, sino que solo se refiere a los derechos de carácter real o patrimonial. Miren, nuestro código no contiene una regulación sistemática de la transmisión, gracias, Karen. No contiene una regulación sistemática de la transmisión de derechos. Entonces, voy a enunciarles a los artículos que hacen alusión a la transmisión de derechos. Por ejemplo, tenemos la transmisión de créditos y demás derechos incorporales. ¿Dónde está regulada esta transmisión de crédito y demás derechos incorporales? Del artículo 1666 al 1676 del Código Civil. A ellos debemos remitirnos, ¿verdad? Eso lo van a ver ustedes ya en contrato. La transmisión de derechos por subrogación, ¿ok? Eso se regula, la transmisión de derechos por subrogación, eso se regula en el artículo 1481 del Código Civil, ¿ok? Entonces, hay que poner atención que nuestro código no contempla el caso de transmisión, o les podría decir, o cesión de deudas. ¿Por qué? Porque tal vez considere tomaron en cuenta la personalidad del deudor, o porque el valor del crédito depende de quién lo debe, o depende de la solvencia, o depende de la honorabilidad. Entonces, sin embargo, el artículo 1547 del Código Civil, que es prácticamente la libertad de contratación, claramente dice, y ya lo leímos en clases anteriores, que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. Como se ve, nuestro código no presta ayuda en cuanto a que no reguló la cesión de deudas, pero tampoco estorba, diríamos nosotros. ¿Por qué?
porque permite en el artículo 1547 la libertad de contratación. ¿Ok? Vuelvo a repetir, nuestro código no regula expresamente las cesiones de deudas, pero en algunos casos los impone. Por ejemplo, tenemos el artículo 930 del Código Civil, que reza: la sucesión a título universal comprende la sucesión a título universal, comprende todos los bienes, derechos y obligaciones transmisibles. Entonces, por ejemplo, el artículo 1205, ¿cómo reza el 1205? La sucesión implica la transmisión de las deudas y los créditos. Por ejemplo, el artículo 1734. Los acreedores del arrendatario insolvente podrán sustituirse a este rindiendo fianza, satisfacción del arrendador. Entonces, si ustedes ven, la ley, como les dije en un principio, nuestra legislación, nuestro código no contiene una regulación sistemática de la transmisión de derechos. Pero el artículo 1371 sí establece una prohibición de transmitir los derechos. Todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con sujeción a las leyes si no se hubiere pactado lo contrario. Entonces, este artículo 1371 deja a salvo el pacto en contrario en la transmisión de los derechos. ¿Qué significa eso, abogada? Eso significa que las partes pueden pactar la prohibición, esto es elemental, que las partes pueden pactar la prohibición de transmitir los derechos. Miren, chicos, esto es delicadísimo. Yo les puse el ejemplo de esa familia de agricultores con 5 hijos que vinieron a comprar un condominio, y que cuando vinieron a comprar el condominio lo que estaba era la maqueta y estaba el hoyo donde estaban haciendo el condominio. Lo mismo cuando yo compré mis locales para poner mi firma legal. Había una maqueta, había un rótulo y había un hoyo al frente de Emisoras Unidas, donde estaban construyendo los locales comerciales. Y ahí sentí en mi corazón que debía de comprar para poner mi firma legal. Entonces, esta gente de los condominios contrataron con José, con Juan y con Pedro. Eran los constructores de ese condominio. Y resulta que la última cláusula decía que con el pago de los últimos $20,000 les iban a entregar la llave en mano. Entonces a mí, en mi bufete, me dijeron: abogada, cuando usted pague el último pago, porque dan el tiempo, póngale $10,000, $15,000, $20,000, nosotros le hacemos entrega del pago. Pero como yo soy abogada, yo hice un contrato, hice una promesa de venta. Pero como la ley dice que la promesa de venta debe de constar por escrito, pero no me prohíbe que la haga en instrumento público, y lo que la ley no prohíbe lo permite, pues yo hice mi promesa de venta en instrumento público. Y aparte de eso, puse una cláusula en la promesa, peleando con los abogados que vendieron ese proyecto, de que iba a ir una cláusula que decía: prohibición de transmitir los derechos. O sea, que el acreedor de la compañía no podrá ceder su derecho
a otro. O sea que yo no lo autorizaba a ceder derechos sobre esos locales comerciales que yo compré y que todavía estoy pagando. Pero ¿para qué? A ellos se les pagó, uno sacó préstamos en los bancos, que pagué y puse una cláusula de prohibición de transmisión de derechos. ¿Ok? Que yo no autorizaba a estos vendedores, a esta firma legal, a que transmitieran derechos a terceros. Vamos a la familia de agricultores. Había una cláusula, hicieron promesa de venta en papel simple, como lo dice la ley, por escrito, como lo dice la ley, en documento privado. La ley no lo prohíbe, se hizo en documento privado. Y esos delincuentes pusieron una cláusula diciendo que los compradores autorizaban a los vendedores a ceder o transmitir la deuda a terceros. ¿Qué pasó? El caso de su abogada. Una vez que protocolicé, porque la ley no me lo prohíbe, en instrumento público, e hice la respectiva inscripción de mis locales, no, de mi derecho sobre ese bien legalmente inscrita en el Instituto de la Propiedad, con cláusula de prohibición de cesión o transmisión de deudas. Mis clientes, las personas que vinieron no eran mis clientes, no podía arreglar nada porque ya había un abogado y yo no agarro en tuertos de nadie. Entonces, vienen ellos, autorizaron a José, a Juan y a Pedro a que sin ninguna petición anticipada les facultaba para que pudieran ceder o transmitir los derechos de deuda a terceros. Abogada Caguas, acabamos de venir y fíjese que dicen que Juan, José y Pedro, pues que ya no son los dueños. Ahora es el banco, los usureros, quienes son los dueños del bien. Y todo el dinero que nosotros pagamos, abogada, se lo pagamos a ellos, pero íbamos a ese banco a pagarlo. Y ese banco nos hurtó todo el dinero. Vamos a leer. Autorización. ¿Cometieron fraude José, Juan y Pedro? No. ¿Y actuaron lícitamente? Sí. ¿Violentaron la promesa de contrato de compra-venta? No. ¿Actuaron conforme a derecho? Sí. ¿Por qué? Porque había una cláusula de cesión o transmisión de deuda. ¿A quién le cedieron la deuda? Estos tres sinvergüenzas, cuando se comieron ya el dinero con préstamos a la institución financiera. ¿A quién le transmitieron? Ya no les podemos pagar. Quédense con el proyecto. Pero ya los señores, los agricultores ya habían pagado, sí, pero como facultaron a los vendedores a que podían ceder o transmitir los derechos de ellos. ¿Fue lícita la transmisión? Sí, fue lícita. ¿Por qué? Porque había una autorización. ¿Qué hubiera pasado en el caso mío? Viene esta gente, fracasa. Y esta gente cede los derechos, transfieren los derechos de deuda a esta institución financiera. ¿Qué hubiera pasado conmigo? ¿Estaban mis derechos transmitidos? No. ¿Mis apartamentos, mis locales comerciales estaban ahí? Sí. ¿Me los tenía que hacer esta institución financiera? Sí. ¿Por qué? Porque yo establecí una prohibición de transmitir derechos. Les voy a poner otro ejemplo simple o sencillo. Viene Juan, se constituye en deudor de Pedro. Juan se constituye en deudor de Pedro. Es decir, por un préstamo
de X cantidad de dinero. Y se pacta en el contrato que el acreedor, Pedro, no podrá ceder su derecho a otro. No le va a decir Pedro no le va a decir a Juan, mira Juan, no me pagues a mí, págale a Saraí o págale a Doris. No, porque hay una cláusula, hay un pacto en el contrato donde se deja claramente establecido que el acreedor Pedro no podrá ceder su derecho a otro. Y en este caso, aplicando el artículo 1371, el derecho de crédito de Pedro es intransmisible. ¿Por qué? Por pacto en contrario. Todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles, con sujeción a las leyes, si no se hubiere pactado lo contrario. ¿Todos los derechos son transmisibles? Sí, pero en mi contrato yo pacté lo contrario. Nadie puede transmitir mis derechos de deuda. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Hablé claro o no entendieron nada? Ay, chicos, por favor, háblenme. ¿O he estado hablando solo con la computadora? Stephanie, Daisy. Abogada, ¿cree que podía poner otro ejemplo? Es que no me quedó muy claro, para ser sincera. Dime que no te quedó claro con el ejemplo que te puse. Es decir, lo que se prohíbe es que el acreedor, que haya cambio de acreedor. Que Ok. se ceda tu derecho. Los agricultores estaban pagando. Terminaron de pagar el apartamento. ¿A quién? Al banco. El banco que se quedó con el edificio. Todavía están peleando esa gente en los tribunales de la República. Pero abogada, ese es hurto. No, no es hurto. Ellos firmaron una cláusula donde decía que podían ceder o transmitir el derecho de deuda. Entonces no hay manera de que ellos ganen, abogada, porque sí No. aceptaron ellos esa cláusula. Así es. Así es. Okay. ¿Puede un abogado ayudarles? Sí, puede un abogado ayudarles. ¿Puede ir a los tribunales? Sí, puede ir a los tribunales. ¿Qué puede pedir? Ya ustedes lo saben. ¿Hubo cumplimiento total o parcial de su obligación? Ya ustedes lo saben a estas alturas del partido. Vamos a ver. ¿Quién me dice qué se puede hacer? Abogada, y en el caso de que ellos alegaran desconocimiento. Nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Ellos firmaron la promesa de compraventa. Nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Nadie puede decir, yo soy ignorante, yo soy agricultor, yo soy empleada doméstica, yo no llegué ni al segundo grado. Tengo dinero por mi esfuerzo propio. Nadie puede ir a alegar eso. Está prohibido. Perla, dime. No. Por eso te estoy preguntando qué se puede hacer. Porque yo ya les enseñé eso. Por eso tengo la facultad legal de preguntarles qué se puede hacer. Porque ese tema no se puede pedir. No importa que te equivoques, dilo, por favor, Saraí. Indemnización, le digo. De daños y No. ¿Qué se puede hacer, Mario? La opción Paulina o revocatoria. No, porque firmaron la transmisión de deuda. O sea, firmaron que podían transmitir el derecho adquirido de comprador que se lo pudieran dar a otro. O sea, la deuda que ellos tenían se lo pasaron a otro y ellos siguieron pagando creyendo que le estaban pagando al dueño, con el que contrataron. Mario, Paulette, Marvin, Kevin, Cintia, este es el examen. Alejandra Polet. Aquí estoy. Es que sí está un poquito complicado, pero ¿por dónde me iría? Vamos a ver. No sé, Doris mencionó algo de
que yo, eso es lo que hubiera mencionado, pero usted dijo que no. No sé, podría ser que ese contrato de compraventa, no sé, alguna cláusula. Esa era una promesa de venta. Bueno, una promesa. Y transmitió. Andate al artículo. Todos los derechos adquiridos. ¿Qué son derechos adquiridos? El derecho adquirido, ¿cuál es? El que se encuentra irrevocable, definitivo, incorporado en el patrimonio de una persona. Tenían derechos ellos, pero los derechos adquiridos habla de patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio de una persona? El debe y el haber, lo que tiene y lo que debe. Pero tenían derechos adquiridos, sí. Ajá, Paulette. Vamos. No sé, me iría como al artículo 1376 que habla de las obligaciones condicionales, que usted mencionó, la resolución o la pérdida de los derechos ya adquiridos. No. La acción subrogatoria, abogada. No. El banco ganó. ¿Qué le pedirían al juez ustedes? Abogada. Yo no les ayudé porque no era su abogada. Y mis conocimientos valen mucho. Yo no les ayudé. Les medio orienté para que le dijeran al abogado pésimo que tenían. Cuando la obligación se cumple parcialmente. Ellos cumplieron. Carajo, estuvieron 3 años pagando. ¿Qué se hace, muchachos? No me creo. O sea, que solo vienen a escuchar y no ni hagan. Sería una moderación de la pena, abogada. Ay, Anabeli, qué linda que sos. Claro que sí, mi amor. Claro que sí. Tienes que ir donde el juez a pedirle que modera la pena. Que ellos habían pagado tantos años y tenían todos los recibos. Y que ellos, entonces, pero que ellos desconocían. Y ahí el banco que les dijo, no, ustedes no desconocían. Si usted, aquí está en la promesa del contrato. Tenían todas las de perder. Pero con la moderación de la pena. ¿Y en qué principio te fundamentarías, abogada Litsi? ¿En qué principio te fundamentarías? ¿Sería en el de justicia y equidad, abogada? En el de justicia y equidad. ¿Tu nombre, hijita? ¿Te llamas? Anadeli Zavala. ¿Número de cuenta? 2017-100-43-69. Te acaba de ganar 5%. Porque dio la solución del caso. Los quiero. Con esto terminamos el primer parcial. ¡Qué alegría! Démonos un aplauso. Bendito sea Dios. Por favor, anímense. Este es el contenido del primer parcial. Así que mañana jueves, no sé si darles, yo ya terminé mi contenido del primer parcial. El lunes vamos a empezar el contenido del segundo parcial. Y les voy a decir por qué. Porque viene Semana Santa. Y Semana Santa no me permite terminar con amplitud. Por eso, hasta aquí, hasta la transmisión de los derechos, o sea, del artículo 1 hasta el artículo 1371, del artículo 1, ¿no? ¿Qué artículo es? El primero, díganme. 1346. Del artículo 1346 al artículo 1371, parece mentira, chicos. Hemos explicado artículo por artículo, lo hemos ejemplificado. Bendigo a Dios con una que me haya contestado, indica que las cosas van bien, tienen que estudiar, tienen que... Recuerda que no puedes repetir los artículos del código. Si me escribes el artículo, te voy a poner 0. Tienes que utilizar el vocabulario jurídico. Tienes que resolver conforme a derecho. Puedes hacerlo conforme a Irak. Si no quieres utilizar Irak, lo puedes hacer como quieras. Lo que no puedes es no analizar, no interpretar, no resolver y no fundamentar. Y si no fundamentas, tienes el 50% menos. Así que qué gran oportunidad.
Nos vemos mañana. Les felicito, chicos. Ha sido una gran cosa que hayamos terminado. Ahora vamos a ir del capítulo 3 de las diversas especies de obligaciones. Mañana vamos a hacer un pequeño repaso y continuaríamos el lunes con las diversas especies de obligaciones. ¿Qué les parece? ¿Quieren que practiquemos con casos? ¿Les parece? Sí, abogado, perfecto. ¿O quieren que les deje un caso? ¿Quieren que les suba un caso al aula virtual? Arman su grupo, lo resuelven y nos vemos el lunes. Mejor el ejemplo. Sí, mejor mañana, Mejor abogada. explíquenos, abogada. Discutimos con usted. No, yo ya expliqué todo. Ahora Mañana resuelvan. un repaso, abogada. Resolvamos el caso. Pero con- ¿qué vamos a que hacer resolvamos con- el caso con usted, ¿Qué vamos a abogada. hacer con repaso? No. Yo necesito no saber sube. cómo Ganamos van a la trabajar mayoría, en abogada. grupo. Les voy a dejar el caso. Se reúnen en grupo. Eso no va a valer nada. Eso es una forma de repasar. Y después de que ustedes resuelvan el caso, entonces lo vamos a discutir. ¿Ok? Y vamos a ver si lo que se resolvieron bien está bien. Y ustedes se van a dar la oportunidad de darse cuenta si realmente necesitan estudiar más o dejar de perder clases. Aunque tengo muy buena asistencia, hay algunos que se la están pasando muy light. Así que cuidado con esos. A esos no los metan en el grupo. ¿Ok? El que quiera hacer su examen solo, lo puede hacer solo. Hagamos eso. Les subo un caso. Solo un caso les voy a subir. ¿Ok? Pero ese caso que les voy a subir, ustedes tienen que resolverlo, analizarlo, fundamentarlo. Y después lo discutimos. A ver en qué se equivocaron porque analizaron eso y va a ser un debate precioso. ¿Qué les parece? Entonces, ¿Cuándo lo vamos a discutir, abogada? ¿cuándo tenemos el examen? ¿Lo va a subir hoy, abogada? ¿Cuándo tenemos el examen? Díganme, por favor. abogada. El 3. Espérate, hoy tenemos, ¿qué día tenemos hoy? Miércoles, 23, ¿verdad? abogado. Se lo subiría mañana y lo discutiríamos, pero perdón, es que yo se lo pudiera resolver. I'm so sorry. Yo lo visto, está visto. Yo les puedo decir, bueno, ¿por qué respondiste esto? Dame el fundamento, ¿por qué interpretaste de esa manera? Pero van a participar todos. Entonces lo miraríamos el lunes 28. ¿Cuándo tenemos el examen? El 3. Sí, abogada. El 3 de ustedes. ¿Y cuándo empiezan los exámenes? El 28. El lunes. 28. El lunes 28 comienza el examen. Sí. O sea que el lunes 28 tengo el de obligaciones, de 7 a 8, y ustedes el 3. Vamos a repasar el lunes, pero con un caso. Les va a gustar. Les voy a decir, llevan una gran ventaja. Más bien les voy a subir a estos también para mañana, para que hagan, y lo vamos a repartir el lunes. Entonces, en eso quedamos. Subo el caso, se reúnen, les doy, el examen solo dura 1 hora, pero yo les doy media hora más. Si ustedes es de 10 a 11, les subo el examen a las 9:30. Y a las 11 en punto, el examen tiene que estar subido porque se cierra la hoja. Si no lo suben a las 11, a las 11:30 se lo cierro. ¿Ok? 11:30. El examen, ay no, que es que estoy en clase. No, el examen dura 1 hora. Hay grupos que lo hacen en 1 hora. Cada problema no se lleva más de 6 renglones. Si lo hacen con Irak. Y si lo quieren hacer con amplitud, lo pueden hacer, pero solo 1 hora y media hora, que es un plus, pero no es que el examen dura 1 hora y media. Ok, en eso quedamos. Voy a subir el problema al aula virtual, lo resuelven, fundamentenlo, analícenlo, no repita el código y no trata de disimular copiando el código y poniendo, no, hazlo con tus propias palabras. Lo importa tus propias palabras utilizando el vocabulario jurídico aprendido. Abogada, disculpe. Dígame, Eber García. Con respecto al examen, ¿todo lo tenemos que subir o solo una persona del grupo? Solo una persona del grupo lo sube. Y si me lo mandas 2 veces, te borro. Otra cosa y si me mandas 2 veces, porque se pueden imaginar cuántos alumnos tengo, por el amor de Dios. ¿Ok? Solo una persona del grupo lo manda. Y la persona del grupo que lo mande
tiene que ser una persona que maneje la tecnología. Por favor, si no sabes manejar tecnología, no te metas en ese rollo. Número 2, no lo vas a subir a la nube, ¿ok? Lo vas a mandar al correo institucional de tu maestra. Ahí se manda el correo institucional de su maestra, ¿ok? Y no me lo manden con candado, que hay que ahora, mándenme en Word, nadie le va a cambiar, el examen cae inmediatamente. Yo, por desgracia, no puedo revisar, yo tengo que imprimir cada examen y yo lo reviso y voy poniendo y después los analizamos. Pero solo una persona, ay, abogada, es que fíjese que se me quedó en la nube, pues tenés 0 y te llevas de encuentro a todos tus compañeros. Así que el que va a enviar el examen, que maneje la tecnología. Si no sabes hacerlo, no te metas a ese rollo, por favor. Que mire, que bájenme a mí los puntos, pero que a mis compañeros no. No se admiten grupos mayores de 5. Si usted pone un alumno más, pone 6, todos tienen 0, porque las reglas y las normas que da su maestra se tienen que respetar. Es que pobrecito abogado, es que no tenía, pobrecito, ¿por qué? Si puedes hacer el examen solo, si quieres. Lo pueden hacer 2, lo pueden hacer 3, lo pueden hacer 4 y hasta 5, no más de 5. O sea, no hay, pero abogado, es que fíjese que este compañero no sabía nada y ¿por qué lo dejaste? Desde los primeros minutos te das cuenta, bueno, fulano, ¿cómo va a hay que organizarse, trabajar en grupos es un arte. ¿Por dónde vas con tu ex? ¿Qué has resuelto? He resuelto esto y esto. Compañera, fíjense que yo no me acuerdo de lo otro, pero verdad que esto es esto y esto y esto. Pero si ustedes miran que anda perdido, ¿cómo los van a encontrar? Simplemente en el examen mandan un WhatsApp, abogada Caguas, retiramos del grupo al compañero fulano de tal, porque no sabe nada. No le den la oportunidad a ese haragán de que saque buena nota o que les entorpezca su nota. Porque un estudiante que no ha venido a clase con una estudiante que sí ha venido a clase, eso queda más que evidenciado en el examen. Como la abogada que me respondió, que me dijo, ¿qué principios aplicaría? Pues abogada, el principio de equidad y el principio de justicia. Hecho, estudiante que viene a clase. ¿Me doy a entender? El que avisa no traiciona. Mañana, bueno, voy a tratar de hacerlo hoy en la tarde, pero van a tener más. Eso